Carlos Viñero, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. Bueno, quiero agradecer porque también está desde temprano, estuve escuchando, digamos, todo esto que se plantea a nivel político. ¿Qué opinión le merece este escenario que se está atravesando hoy por hoy y de cara ya al 2023? La verdad que llama la atención la irrupción tan fuerte de un dirigente, pero tiene relación directa con el cansancio que tiene la gente, con el hartazgo, con la indignación. Claramente, hoy a Milei se lo exige muy poco, digamos, con muy poca cosa capta la atención de un electorado que en realidad está muy enojado por la realidad que tenemos, la actualidad de hoy y el devenir de los últimos años, que no ha dado ningún tipo de resultado en términos de país. Y a mí me parece que nosotros debiéramos analizar desde la política cuál es el compromiso que tenemos que asumir hacia adelante para cambiar esta situación. A mí me importa poco Milei, él representa lo que quiere representar, fundamentalmente la indignación y el hartazgo con la falta de resultados en los últimos años, pero es un emergente claro, concreto, que está ahí, que representa además cosas muy distintas a las que nosotros representamos. Eh, y seguramente tendrá el electorado que pueda conseguir y nosotros tendremos muy pocos caminos comunes en el futuro porque esencialmente tenemos diferencias respecto a la institucionalidad, al carácter democrático. No nos interesa, como he dicho en otras oportunidades, la libertad del zorro dentro del gallinero, sino que tener el Estado interviniendo, no como ahora con esta propuesta, diría, intervencionista, pero sí atendiendo a los sectores que más lo necesitan, pero con un criterio capitalista de inserción en el mundo, de favorecer la producción. La verdad que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de entendimiento. Obviamente que esto está marcando una posición política. En lo personal creo que es el diálogo, la moderación y el consenso lo que nos va a permitir salir de un espacio como el que tenemos hoy, independientemente de las propuestas electorales. Los resultados en algún momento se van a dar, pero es muy importante que haya una construcción que permita la incorporación de sectores aún después del resultado electoral. Parece que la Argentina está en un momento que necesita un esfuerzo conjunto muy importante, más allá de los egos, más allá de determinadas competencias, sí con límites, sí con diferencias, sí con cada uno con su ideología, pero tratando de tener una mirada común que nos permita salir de esta situación, Me ¿no? espera un segundo, quiero despedir y completar las entrevistas que teníamos vía Zoom. Los despido a Ricardo Rubier, lo tenemos a Martín Bazán. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy interesante y nos da pie para seguir acá la charla, así que lo esperamos otro domingo, muy amable. Que le vaya muy bien, buenas noches. Y Martín Bazán, que me quedaba pendiente que nos cuente los datos de las últimas encuestas que tienen en Corrientes, cómo miden los diferentes referentes. Martín. Bien, no, en Corrientes, teniendo en cuenta que es un estudio que nosotros realizamos en el ranking de gobernadores, donde hacemos una encuesta en cada una de las provincias. En el caso de Corrientes, sigue la línea de lo que ocurre a nivel nacional, donde Milei ocupa la mejor performance de la oposición, y en el caso de Milei ocupa el tercer lugar. En el caso de Corrientes, Larreta es quien mayores números, con un 62.1 de imagen positiva tiene. En el caso de Patricia Bullrich, 56.4 y 54.4 para Milei. Recordemos que en este estudio que nosotros hacemos, se queda Milei con 14 de las 24 provincias. En el caso de Rodríguez Larreta, 7 de las 24 y 3 para Patricia Bullrich. Hay que analizar en esos números que los números de Larreta son de esas 7 provincias, son las más numerosas, y No, la conexión. mejores números Sí. Martín, para dentro entonces, de...
A ver, dentro de... Sí. en Corrientes, dentro de los dirigentes de la oposición, el que mejor mide, ¿esto es intención de voto o imagen positiva? No, esto es imagen positiva. El que mejor imagen positiva tiene dentro de los dirigentes de Juntos a nivel nacional en Corrientes hoy es Rodríguez Larreta. Hoy es Horacio Rodríguez Larreta con 62.1%. Quien lo seguiría es Patricia Bullrich con 56.4% y Javier Milei con 54.3%, sería el tercero de los cuatro, último quedaría Mauricio Macri. Qué dinámico, igual que es todo, porque creo que hace un par de semanas hablábamos y creo que era Milei que estaba arriba, después, o sea, es muy, o sea, va cambiando mucho, por eso siempre hacen referencia, son fotos del día y del momento. Y después el dato a nivel país es, si bien Milei aparece con la mejor imagen en 14 provincias, Larreta está en las provincias que convocan a una mayor cantidad de electores, ¿es así? Claro, de esas 7 provincias que ostenta Horacio Rodríguez Larreta la mayor cantidad de imagen positiva que el resto, sería más o menos las que ocupan el 50% del padrón electoral, mientras que por Javier Milei, por ejemplo, con esas 14 provincias serían el 25% del padrón electoral, digamos, en términos de tamaño de las provincias en las cuales se encuentra mejor. Entonces por ahí ese versus termina siendo relativo en relación al número de votantes. Martín, y del Frente de Todos en Corrientes, ¿quién mide mejor de los dirigentes nacionales? Bien, dentro del Frente de Todos, tanto en Corrientes como a nivel país, Alberto Fernández es quien lidera en términos de imagen, tanto en Corrientes como en la mayoría de las provincias, casi todas las provincias, en términos de imagen, Alberto Fernández. Por eso por ahí cuando charlábamos de si Alberto Fernández podría ser el candidato, yo creo que hoy en día y con la foto de hoy sería en términos numéricos el mejor candidato, teniendo en cuenta que por ahí, dentro de los que nosotros medimos, Guado de Pedro, Juan Mansur, Sergio Massa, en el caso de Guado de Pedro y Juan Mansur, con un nivel de desconocimiento muy alto, en provincias llegando hasta el 40 o el 50%, en el caso de Sergio Massa, un poco más de conocimiento, pero una imagen negativa más alta, y en el caso de Cristina Fernández, un techo electoral muy bajo, que se acerca de cerca del 30%. Para pasarlo más o menos en limpio en números, Alberto Fernández en Corrientes un 47% de imagen positiva, Sergio Massa con un 43% sería el segundo, Cristina Fernández quedaría tercera con 41%, Guado de Pedro 26% de imagen positiva y Juan Mansur 22%. Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Muchas gracias. Licenciado Martín Bazán de CB Consultores con los últimos números. Bueno, ¿quedan pendientes los mensajes? Así es, la gente responde a nuestra consigna. Mauricio Macri y Cristina deberían postularse al 2023, es lo que les preguntamos, y la gente comenzó a responder. Buenas noches, equipo de noticias. Por supuesto que ninguno de los dos debe postularse, a Macri solo le interesan los ricos. Por otro lado, más allá de quienes sean los candidatos, es obvio que lo van a hacer de cualquier forma, solo perdemos nosotros. Ellos estancan ahí, dice otra persona. Por otro lado, que se vaya de una vez Cristina, lo único que hizo es comprar votos con la plata de los laburantes, no se llega a fin de mes, es una vergüenza y nadie hace nada, dice otra persona. Y por último, no se olviden lo que dijo Luis Juez, que si los peronistas iban en el Titanic no se ahogan ninguno. Se cubren unos a otros, nos dice Jorge desde Virasoro. No, gracias a la gente del interior que también mira el programa. Martín. Doctor Viñolo, ustedes en el 2015 apostaron a una PASO que terminó consolidando a la Alianza Nacional con una victoria amplia de Mauricio Macri. En esta oportunidad hay un esfuerzo muy grande de la militancia del radicalismo y se lo ve personalmente también al doctor Valdés, al gobernador, recorriendo la geografía nacional para potenciar al radicalismo, buscando imponer un candidato propio. Independientemente de esto y hablando de cómo se podría dar en Corrientes esta cuestión, porque también hay partidos provinciales que uno ve que, por ejemplo, tienen simpatías con sectores libertarios como López Murphy. ¿Usted se imagina a todos los integrantes de la Alianza Provincial también compitiendo en las PASO libremente para tratar de potenciar la alianza hacia arriba? Bueno, siempre las PASO nacionales han tenido una lógica distinta de la provincial. Incluso han concurrido con nuestra propuesta sectores que después votaron a candidatos totalmente opuestos a los que apoyamos nosotros. Siempre hemos podido diferenciar cada una de las situaciones. De todas maneras, nosotros estamos trabajando para no solamente para ser competitivos en una elección, que es un paso natural, sino para poder generar condiciones para poder gobernar adecuadamente.
Usted mencionaba el 2015, uno de los... lo que sucedió nos tiene que ayudar a tomar decisiones. A ver Sí, si le perdón. podemos... A ver. Ahí está. Bueno, Hola. estamos... Ahí está enganchado. Sí, Decía que en el 2015 nosotros concurrimos a una elección sin discusiones previas que eran necesarios tenerla, después nos dimos cuenta. Claramente se empezó un gobierno que no fue un gobierno de coalición, fue una coalición electoral. Sí había una coalición legislativa, pero en esta oportunidad, Juntos por el Cambio, además de darle prioridad a la unidad del espacio, ha definido con claridad que el próximo gobierno debe ser un gobierno de coalición si le toca gobernar a Juntos por el Cambio. Estableció que las candidaturas se establecen por competencia en las PASO, y también, lo más importante para mí, se está trabajando en el armado de un programa básico de coincidencias, de tal modo que no nos vuelva a ocurrir lo que ya nos pasó, de discutir las políticas en pleno gobierno. Ese esfuerzo se está haciendo a través de las 4 fundaciones de los espacios representados en Juntos por el Cambio, y la idea es tener posición clara y concreta en lo económico, en lo laboral, en la cuestión social, en la cuestión educativa, en la cuestión de salud, en la inserción al mundo, en los sectores productivos, de tal modo que nos permita a nosotros iniciar un gobierno con fortaleza desde el punto de vista de la discusión de qué queremos para el país. Si esto se da y nos toca gobernar y se pueden repetir las elecciones que hemos tenido en otro momento, va a haber un cambio sustancial respecto al 2015, que es el número de legisladores, tanto en diputados como en senadores, lo que le va a dar otro tipo de fortaleza al gobierno. Pero aún ganando, creo que todos los sectores tienen que tener en claro que hay que seguir convocando a otros sectores. Nosotros entendemos que la elección es un punto de partida, pero después hay que tener la amplitud necesaria para una convocatoria mucho más amplia, y en ese sentido está orientado fundamentalmente a los gobernadores, que es probable que los gobernadores de muchas provincias sean de sectores del peronismo, con quienes podemos en el futuro tener acuerdos que nos permitan salir de una situación. Entiendo que amerita esto la crisis que tenemos en el país, darnos cuenta que la gente está indignada y enojada no porque se levantó mal un día, sino por sucesivos problemas. Por eso canaliza hacia quien, digamos, se levanta en contra de la casta política, que es el mensaje que más claramente transmite Milei, y no mucho más por ahora. Pero yo también coincido que en el devenir de los meses y en el armado nacional va a tener serios inconvenientes de armado, porque se van a empezar a expresar contradicciones muy profundas. lo que planteaba Tito recién, por ejemplo. Esencialmente porque no tienen una cuestión definida de qué quieren para este país, y esencialmente porque necesitamos, y en esto a mí no me preocupan las ideas de la libertad, es más, estoy a favor de las ideas de la libertad. Sí, lo que quisiera es que todos quienes abrazan ese tipo de ideología tengan un compromiso democrático institucional muy fuerte, cosa que no veo en Milei. Sinceramente, haciendo una prospectiva, uno analiza en el devenir de la política, pueden suceder muchas cosas, y la gente tiene que ponerse a pensar qué sucedería con un dirigente de esa característica en este país, con el grado de crispación que produce, con el grado de grieta que produce, con el grado de anarquía que produce. ¿Me permite Sí, le hago cómo una no. pregunta? La semana que viene se reúne la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en La Plata. ¿Hay una vocación en ese sentido rupturista o de continuidad de la alianza, teniendo en cuenta
que también en el frente opositor hay ruido, porque hay diversos candidatos que tratan de posicionarse. Y Macri le ha dicho a la gente del PRO que sería conveniente fortalecer la identidad original. Bueno, cada uno, nosotros en Juntos por el Cambio tenemos diversidad y pluralidad de ideas y de perfiles. Claramente el PRO tiene una preocupación mayor, digamos, por esta irrupción en función a algunas ideas sobre todo del capitalismo y del liberalismo. Cuestión que la tendrán que resolver internamente. Yo no tengo dudas que Mauricio Macri es un hombre que ha trabajado incansablemente por la unidad de Juntos por el Cambio, porque tiene plena conciencia que es allí donde está la posibilidad de tener una nueva oportunidad, ese segundo tiempo que él planteó, no digo para él, digo para el espacio, que permita producir los cambios que el país necesita actualmente. Confío en eso. Nosotros dentro del radicalismo estamos trabajando para lograr consenso, esperamos consagrar las autoridades de la Convención Nacional sin inconveniente, estamos trabajando para que todos los sectores internos del radicalismo se sumen a una idea que viene muy bien trabajada. En principio Gastón Manes sería el presidente de la convención, pero bueno, siempre en la política hay diferencias y hay discusiones. Pero se va a dar un discusión temario. No se va a dar ahora. No, yo Todavía creo no. que va a haber una discusión seguramente de cuál es el perfil del espacio que nosotros queremos, pero la política de alianza la define la convención el año que viene, así como fue Gualeguaychú, así como fue Parque Norte. Hoy creo que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en elaborar ese programa común y ofrecerle una alternativa a la sociedad diferente a la que le hemos ofrecido hasta ahora. Nosotros no nos podemos enojar porque Milei tiene mucha adhesión, si el problema de eso es la falta de resultados que se vienen produciendo en los sucesivos gobiernos. Entonces, concentrémonos en producir un cambio en serio, con responsabilidad, con dedicación. Nosotros somos parte de la política, venimos y luchamos en la política. No, por más que se nos ponga el mote de casta y demás, bueno, será la forma que capitaliza voto, pero con eso no se gobierna. Basta imaginarse lo que podría ser una persona con ese perfil en la Argentina gobernando, con todas las cuestiones fácticas en contra, directamente en contra, porque realmente se Carlos, puede... pero el mismo Macri pidió justamente diferenciarse de los radicales para no hacerle el caldo gordo a Milei, y dejemos de hablar de juntos y de seguirlos a los radicales. Claro, pero ¿Cómo lo interpretan pero ustedes? fue el mismo Macri que estuvo en la reunión donde se firmó incluso, que yo creo una gran equivocación, porque me parece que no ameritaba ponerle nombre y apellido a quien puede estar adentro o afuera de Juntos por el Cuando se planteó que el Cambio. límite es Milei. Cuando el límite, estuvo el mismo Macri, es decir, Pero usted no habría que haberlo definido con nombre y apellido en ese caso. lo ¿no? que hay que comprender es que cuando se está discutiendo en términos de competencia, cada uno tiene su estrategia y eso es natural. El tema es que nosotros podamos ofrecerle a la sociedad no una torre de Babel, sino un programa discutido, bien elaborado, donde todos nos pongamos de acuerdo. Y estamos trabajando para eso, yo confío. Y ahí, fíjense que desde Corrientes se está haciendo un aporte impresionante, sobre todo a través de nuestro gobernador como dirigente político nacional, como él no está detrás de un ego personal, de una candidatura, está haciendo una enorme contribución a esa construcción. Y yo lo he visto trabajar en pos de una unidad racional, no juntarse para ganar una elección. Está visto que uno puede juntar porotos, como se dice habitualmente, y ganar una elección. Ahora el tema es poder gobernar. Para poder gobernar hay que convocar a todos. Si bien es cierto, hoy Milei
Milei tiene la foto del momento en donde solamente hablamos de imagen. Esto después hay que construirlo en votos, que no es tan fácil, sobre todo cuando no tenés una estructura. ¿El radicalismo, en serio, quiere ser poder o toda la vida va a acompañar? No, nosotros vamos a competir con una candidatura propia, tratando de resolver a nuestro favor, trabajando como corresponde todo el territorio nacional. Pero también es cierto que la política a veces da y a veces quita, ¿no? Entonces hay que trabajar. Nosotros en Corrientes hemos logrado, a pesar de ser más de 30 partidos políticos, integrar alianzas, integrar fórmulas. Y concurrimos a las elecciones con fórmulas integradas. Ojalá lo podamos hacer a nivel nacional, ponernos de acuerdo, pero no es este el momento. Este es un momento para dedicarse, sí que los candidatos o aquellos que quieran ser parte de la competencia recorran el país, muestren sus perfiles, uno más duro, otro con más flexibilidad, otro con un perfil personal, pero que independientemente a quien le toque, tenga un programa común que nos represente a todos. ¿Qué lectura hay que darle a la presidencia del hermano de Facundo Manes de la Convención, que suele ser un lugar para alguien que tenga una amplísima trayectoria partidaria? Bueno, Gastón Manes tiene una amplia trayectoria en el radicalismo. El que tiene, digamos, una presencia nueva es Facundo, pero también es una señal, digamos, en el sentido de que el radicalismo en su totalidad está abriendo una puerta de alguna manera a nuevas opciones, a que no sean los candidatos nuestros, los tradicionales de siempre, sino que, por ejemplo, Facundo Manes, que es un hombre que no venía desarrollando su actividad en la política, ahora se incorpore, traiga cosas nuevas, una persona inteligente que tiene vocación, que tiene compromiso democrático, republicano, que tiene una formación ideológica, sea parte de una propuesta. Ojalá lo consigamos, ¿no? Y eso de las candidaturas se define también en función de quién es el otro candidato, porque pienso, ¿no? Salvando las distancias, si uno analiza gente de fuera de la política, lo tiene a Facundo Manes, lo tiene a Milei, del que estamos hablando, y uno dice, en función de quién va a estar encabezando, quién va a ser el candidato del otro espacio, ¿se van a buscar los candidatos para hacer una competencia o no? No, la verdad que en términos de candidaturas, en política lo que estamos hace mucho sabemos que no está el que quiere, sino el que puede estarlo. Y el que puede quiere decir aquel que tiene un acompañamiento ciudadano suficiente como para garantizar un apoyo determinado. A veces hay mucha gente que quisiera estar en determinados lugares, pero bueno, no cuenta con el apoyo. Nosotros vamos a hacer la construcción, le estamos recomendando a nuestros candidatos, a aquellos que se quieren anotar en la grilla, que recorran el país, que traigan sus ideas, que se hagan conocer, que puedan empezar a aparecer el perfil que cada uno le quiere aportar al radicalismo. Y bueno, es la manera, pero hoy estamos muy lejos. Ustedes no se olviden que, como ejemplo, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que pasó. Y en el 2015, en febrero, Macri tenía 15% Era el tercero en de preferencias. intención de voto y terminó siendo presidente. Entonces, hay que ver cómo esto evoluciona. Tiene mucho que ver la realidad concreta de todos los días. Eso nos va a determinar mayor o menor posibilidad. Hoy escuchaba la discusión que ustedes tenían. Y la verdad que todos tienen parte de la razón, porque si la situación del país empeora, Alberto Fernández no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a reelección, y si la cuestión mejora y evoluciona distinto, sí lo tiene, porque además es quien en este momento ejerce la primera magistratura, pero la verdad que lo que hoy se ve no es bueno, las perspectivas que se avisoran tampoco, pero no sabemos lo que va a pasar. Sí podemos hacer análisis anteriores. Y termino con esto. Pero La última usted es elección... político, Viñolo. Usted sabe que en un año no se licúa 70% de inflación.
No, sí, está claro y podemos hablar de... Y es el tema número 1 en todas las encuestas, el tema de la inflación, sin duda, y el tema que le preocupa a la gente. Sin duda, pero un ejemplo, la última elección de término medio, nosotros festejamos porque ganamos, sacamos el 41% y le dijimos a todo el mundo que habíamos crecido y que el Frente de Todos perdió votos. ¿La realidad cuál es? La realidad es que el Frente de Todos perdió 3 millones de votos y nosotros perdimos 1 millón de votos. ¿Qué es lo que creció en esa elección? La abstención, la apatía, la señal de la ciudadanía de que está enojada con la política. Ese es el lugar donde se colocaron algunos candidatos que hoy capitalizan en el enojo. Pero la verdad que nosotros que venimos de la política tenemos que asumir la responsabilidad de una construcción distinta, que sea seria, que sea responsable, diciéndole a la gente la verdad. Lo escuché porque no pude ir a La Matanza, a Gustavo Valdés, hablando con mucha claridad, reclamando que no se le mienta con promesas, sino que se construyan propuestas que realmente se puedan llevar adelante. Y algunas de esas propuestas tal vez no sean las más simpáticas, porque claramente si uno tiene que cortar la inflación, que es realmente el problema grave que tenemos en el país, tenemos que empezar a gastar menos de lo que gastamos y tener equilibrio entre las cuentas públicas, cosas que todos sabemos, todos conocemos, pero no la practicamos. Y en ese sentido habrá que establecer un sistema de priorización de qué cosas hay que ir sosteniendo, durante cuánto tiempo hay que sostenerla y cuál es la vía de salida para cada una. ¿Se puede hacer eso, ministro? Porque se plantea y parece que es claro, pero después se vive un momento social en donde constantemente la sociedad está vetando, o algún sector de la sociedad está vetando alguna decisión que toman los gobiernos. Entonces, ¿se puede avanzar en esas decisiones que obviamente que no son, digamos, simpáticas en función de lograr a futuro estabilizar algo cuando uno probablemente vaya a tener un Congreso apedreado, vaya a tener movilizaciones? O sea, ¿hay resto para hacer eso? Bueno, esa es la expectativa que nosotros tenemos respecto sobre todo al Congreso, ¿no? Porque ganando en una futura elección, eso automáticamente daría a que va a haber mayoría tanto en el Senado como en diputados. Ahora, nosotros no perdimos las esperanzas, nosotros creemos que hay que generar la expectativa en la gente, que el camino de la salida no es la magia. El camino de salida no es repartir plata y darle a la maquinita, porque eso sabemos que es de corto plazo. Hoy, quienes saben con más claridad que eso no funciona son las personas más pobres del país, porque no les sirvió para esa tan ansiada ascenso social ascendente que se buscaba, porque los hijos de quienes tienen planes hoy no pudieron estudiar, no pudieron educarse, no pueden trabajar. La gente que trabaja siquiera puede llegar a fin de mes. Entonces estamos en una situación compleja, hay que decirlo con claridad. Y esa situación compleja hay que corregirla con decisión, con responsabilidad y con medidas que no apunten a mañana, sino que nos permitan a nosotros avisorar un camino de salida o por lo menos revertir la tendencia que venimos teniendo en franca picada como país, ¿no? Ministro, sé que están en una época tejiendo de algún modo sostener la alianza, cosa que es compleja por la cantidad de políticos que tienen expectativas, ¿no? Pero habría que hacerles saber también, dentro de esa complejidad que implica diseñar el futuro, hacerle saber a Rodríguez Larreta que la capital federal paga el menor precio de boleto de colectivos, la tarifa más barata de luz claramente del país. Claro, eso, pero yo sé que son temas que son urticantes en virtud usted le habrá escuchado a Rodríguez Larreta hablar de federalismo porque es un reclamo que tiene desde adentro. Y quienes han hecho eso no han sido los porteños, han sido representantes de provincia a lo largo del tiempo. Es decir, teóricamente venían desde las provincias
a llevar adelante el federalismo y terminaban tomando medidas como esa. Se lo decimos, creemos que tenemos que mirar la Argentina en su integralidad. A mí me tocó trabajar para el norte del país en la función, conozco lo que es el norte del país, sé las dificultades que tiene y claramente queremos poner sobre la mesa esos indicadores porque son los que nos duelen. Fíjense que incluso cuando aparece un indicador como el que nos apareció en Corrientes, que parecía que habíamos bajado, no sé, 20 puntos. El de la pobreza. El de la pobreza. Y salimos a decir con claridad, esto no es cierto. Entonces se discutió mucho así a nivel, es decir, ¿estuvo bien el gobierno en decir que ese valor, el gobierno provincial, que ese valor lo ponía en duda o estuvo mal? Porque todo lo que se dice queda y mejor, digamos, un buen número, otro mal. Se discutió mucho. ¿Por qué tomaron la decisión de decir no? Corrientes sigue siendo tan pobre como es el resto de la región y estos indicadores que hoy nos favorecen, la verdad es que habría que revisarlos. En primer lugar porque es la verdad y en segundo lugar porque a veces a la gente se le adjudican cosas que no son. La gente es más perspicaz de lo que uno cree, se da cuenta cuando uno se nanca en una mentira. ¿Quién nos va a creer a nosotros si salimos a decir este es el nivel de pobreza que tenemos? Entonces, claramente salimos a hacer un planteo, de hecho, eso generó una auditoría. Les aclaro que ese tema tiene que ver con una cuestión muestral, no es ni mala intención, porque recuerden que también a nosotros nos sucedió con nuestro gobierno lo inverso. Nos dio un número mucho más alto que el que nosotros teníamos. Y también nosotros dijimos, esto no es así. Los números que nosotros venimos trabajando nos dan menos pobreza de la que está saliendo. Entonces, si en su momento lo dijimos, ¿por qué no lo vamos a decir ahora? Porque me conviene. Pero en realidad del otro lado, no del otro lado, sino entre nosotros, está la gente que es la que percibe con claridad si uno le miente o no le miente. A veces creemos que la gente es tonta y yo verdaderamente entiendo que tiene muchísimos problemas, que a lo mejor no tiene el tiempo para estar escuchando cada una de las cosas que nosotros decimos, pero siente en la piel lo que pasa en el día a día y tiene la perspicacia para saber qué cosas son las que o quiénes le están mintiendo y quiénes le están diciendo la verdad. Una cortita. Ministro, el jefe de bomberos de Ayolas, el intendente de Ayolas, el gobernador de la provincia de Misiones en Paraguay y el vicepresidente paraguayo están reclamando a viva voz que se abra el cruce fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas. Ya en su momento el doctor Valdés había mandado una nota al presidente solicitándole formalmente que el único paso fronterizo que está cerrado se abra. ¿Cómo sigue esta historia? Porque el argumento falaz, hay que decirlo, de que no se puede abrir el cruce fronterizo, ya no tiene ningún tipo de consistencia y se observa claramente que hay una mala intención. Mire, Martín, una pena. Estamos como en el juego de la oca. Damos no sé cuántos pasos para atrás. Habíamos conseguido, después de una lucha que no era nuestra, una lucha de la comunidad, de los empresarios, de las distintas localidades, de sus autoridades locales, habíamos conseguido la apertura del paso de Yacyretá. Y ahora, con la pandemia, se volvió a aprovechar la situación para retasearnos esa apertura, teóricamente por cuestiones vinculadas a obras en Añacuá y a cuestiones de seguridad, pero detrás de eso hay un eje con una provincia que es el que se pretende privilegiar, es decir, si se abre Ayolas pierde o perdería potencia, si bien hoy son bastante asimétricas el tránsito que tiene, perdería Encarnación Posada. Entonces, pero lamentablemente... Lo dicen los propios paraguayos. Sí, lamentablemente no tenemos suerte con Yacyretá, porque esto es un retroceso. Yo confío porque he hecho gestiones personales y he hablado personalmente con algunos dirigentes, no voy a dar nombre porque creo en que vamos a poder resolver la situación, correntinos, que van a incidir también
para que esto pueda corregirse. De todas maneras, desde el gobierno estamos haciendo los reclamos en todos los lugares, en todos los términos, como para poder avanzar en ese sentido. Ahora, ¿cuándo se define esto, Carlos? Porque lo venimos conversando desde hace 10 años, 15, del 2004, 2005. Y siempre la discusión, yo creo que hay argumentos serios, atendibles, técnicos. No. Ay, mi Dios. No lo hay. Te voy a pasar el informe. No importa, yo después te voy a dar los números de la represa Te voy a pasar Hoover, el informe. del No paso, el tema- del paso no el carretero tema- de la represa no, Hoover, no el entre tema- 13.000 no el y tema- 16.000 no el vehículos por tema- día. No el tema de seguridad, sino Y- la ocupación de la calzada Ajá. por horas de mantenimiento No, 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 permanente. pasa Tizo, también. Pero Pasa la en verdad, represa Hoover, la verdad, pasa en Salto la Grande. verdad, en no esta- compremos eso. No en compremos esta- eso. estas es cosas, justamente, en ¿por estas qué no- cosas- ¿por qué no definirlo? No se puede hacer una jornada, sentar a todos los técnicos una vez, decir, No, bueno, muchachos, lo hemos juntémonos todos hablado, juntos. lo hemos conversado. La verdad, hay que quitar la cuestión política de Sí, esto. sin duda. Poner sobre la mesa el interés de Corrientes. No hay razón para que nosotros tengamos postergación. No hay una razón de seguridad. Incluso, si hubiera inconvenientes de circunstanciales por el tema de la obra, hasta se podría programar, como ya lo hemos hablado, horarios determinados, Eso. momentos determinados. Falta la decisión final. De eso se conversó. Se ha conversado, hay claridad respecto de cómo se puede Por avanzar. ejemplo, de establecer un cronograma, decir Totalmente. días pares, días impares. Lamentablemente necesitamos una decisión de quienes tienen a su cargo, en este caso, concretamente, la responsabilidad está en el gobierno nacional porque es quien tiene sus representantes que dirigen la represa Yacyretá al lado argentino. Entonces, esa es la realidad y necesitamos que se pongan las cosas sobre la mesa. Confío, vuelvo a decir, porque he hablado con dirigentes correntinos, que puede haber una vía de solución para esto. Confío y vamos a esperar lo que sea necesario, pero no podemos, y ahí perdónenme lo vulgar de lo que voy a decir, pero no podemos comernos el verso de que no se puede pasar por una cuestión de seguridad, porque eso hemos escuchado hace 20 años. Que lo de seguridad se descartó, hay otros problemas operativos ahora que son relativamente atendibles, pero yo creo que así como son atendibles, Tito. perdón, déjame terminar, son solucionables. Está bien, pero si te se quiero- arma una te quiero mesa hacer un aporte técnica. nomás, Tito. El vicepresidente paraguayo le fue a pedir al presidente argentino. ¿Te parece que no es Pero un elemento informativo si querés fuerte? técnicamente que te haga abogado del diablo, te digo, está Yacyretá bien, tiene está. 2 directores ejecutivos y 4 está. consejeros, 2 por cada país. ¿Cree Si que- el Paraguay tuviera una posición unánime, la pondría a la Argentina. Es más, Corrientes todavía tiene 2 consejeros, uno que En es Paraguay del todavía oficialismo el y vicepresidente otro y que el es la presidente no se oposición. pelean como en Argentina. Ministro, gracias por venir. ¿Cree No, que va a por haber favor. una solución a ese tema en breve? Ojalá que sí, pero la realidad es que no depende de nosotros. Nosotros vamos a seguir pidiendo lo que necesitamos que tenga Corrientes, porque eso nos ayuda a la integración y al desarrollo económico, y no queremos
colectivo de la firma Transtour impactó de frente a 2 motocicletas que fallecieron en el acto de los conductores y está cortada la ruta, están trabajando los peritos en la zona. Bueno, ahora vemos si ampliamos esa información. Yo antes de ir a la pausa te voy a hacer una pregunta porque estamos ahí a 20 de las 10 de la noche. ¿Ya comieron o no? No, obviamente que no. Algo que hayan comido antes. No. Nadie, ¿no? Bueno, tengo para proponerles el mejor pollo de la ciudad. ¿Viene una picada? No sé. Ojalá. Gamboa debería